Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar sobre la visión de Zacarías, especialmente la parte de los caballos con sus respectivos colores. Esta es una profecía que, si se estudia junto con las 7 iglesias de Apocalipsis y los 7 sellos de Apocalipsis, proveerá un panorama completísimo de la historia de la iglesia cristiana desde los tiempos en que Cristo vino a establecer su reino de forma espiritual hasta la segunda venida de Cristo. Necesitamos conocer los tiempos en los que estamos viviendo y conocer el entendimiento bíblico y permitir que las escrituras se interpreten a sí mismas. Entonces, vamos a empezar con la lectura de Zacarías 6, 1 al 8. Vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro iba tirado por caballos bermejos, el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos, y el cuarto carro por caballos marcados y caballos fuertes. Respondí entonces y dije al ángel que conmigo hablaba: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió diciendo: estos son los 4 espíritus de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros sale hacia la tierra del norte, los blancos salen tras ellos, y los marcados salen hacia la tierra del sur. Los caballos fuertes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Les dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó para decirme: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Los 2 montes. Vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. No vamos a avanzar con esta visión a menos que entendamos primero lo que representan los montes, pues son objetos fronterizos o colindantes para los 4 carros de caballos que vemos mencionados allí. Estos montes representan el punto de partida y finalización del encargo y la obra de los caballos. Pero si los caballos salen de entre los 2 montes, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que los montes representan el punto de partida y finalización si los caballos salen de entre esos 2 montes? Pues primero tenemos que saber qué representan los montes. Daniel 2 nos dice que el reino en el cual Cristo reinará es considerado un monte, y es representado de esa forma en la visión de Daniel. Vemos cómo esa piedra no cortada de mano humana cae sobre los pies de la estatua de Nabucodonosor. Inmediatamente de esa piedra sale un monte, para representar que después de todos esos reinos terrenales iba a venir Cristo a establecer su reino. Entonces también vemos que los montes de Zacarías son de bronce, el cual es un metal muy específicamente mencionado en las escrituras. Por ejemplo, el altar de sacrificio en el tabernáculo o en el templo era de bronce, mientras que otros utensilios eran de oro. Un buen número de comentaristas han sugerido que el bronce representa el concepto de juicio, y no solo lo dicen ellos, sino que hay apoyo bíblico para esto en varias visiones simbólicas. Por ejemplo, como cuando Cristo aparece en su forma glorificada al apóstol Juan en Apocalipsis con pies de bronce, y aquellos pies que utilizan la tierra como su estrado, y que esto también está mencionado en uno de los salmos. Y esos mismos pies que pisan las uvas en el lagar de la ira de forma dramática en Jeremías 25:30, Isaías 63:3, Lamentaciones 1:15 y Apocalipsis 14:19 al 20, de forma figurativa, ¿no? La única interpretación consistente que las escrituras nos permite es tomar en cuenta estos símbolos que acabamos de mencionar,
para comprender la visión de Zacarías. Por lo tanto, los montes de bronce son reinos de juicio. Pero aquí se pone interesante por un par de razones. Primero que todo, no hay dos reinos, sino uno solo. Y segundo, la visión de Zacarías, que es altamente simbólica, muestra a los equipos de caballos al mismo tiempo y a los cuales se les da la instrucción divina de ir a recorrer toda la tierra. Algunos grupos religiosos han llegado a la inusual conclusión de que solamente puede existir un profeta en la tierra a la vez. Esto es falso, ya que podemos ver a Elías y a Eliseo, que vivieron en la misma época, a Hagai y a Zacarías, a Moisés y Miriam, quien fue llamada específicamente como profetisa en Éxodo 15:20. Felipe también tuvo 4 hijas que profetizaban, y pues suponemos que ninguna de ellas murió antes de que sus hermanas menores naciesen. Y a los profetas del Nuevo Testamento se les instruye a hablar uno a la vez, de forma ordenada, así que esta conclusión es completamente errada. Sin embargo, en el fondo de esta enseñanza hay un principio correcto que ha sido tergiversado o pervertido de una forma pues muy extraña. El principio es que Yahweh nunca ha tenido ni ha utilizado 2 grupos de obreros o pueblos en la tierra al mismo tiempo y actuando de forma independiente. Él puede tener más de un profeta o mensajero, sí, y frecuentemente lo hace, pero en términos de dirigir colectividades o grupos, no. Siempre ha existido una sola novia o un solo pueblo peculiar de Cristo a la vez en la tierra. De lo contrario, Cristo sería un polígamo espiritual, contradiciendo su propia enseñanza del matrimonio de un hombre y una mujer. Y como sumo sacerdote, no puede aceptar ninguna mujer que no sea virgen y pura y libre de contaminación o adulterio con el mundo. Ahora, basados en este principio, vemos que los equipos de caballos que Zacarías vio representan un periodo de tiempo y no una extensión espacial. Los 2 montes representan el comienzo y el final de algo, y así como el reino de los cielos, que estos representan, pues este fue establecido 2 veces. El reino de los cielos fue establecido primero en el Espíritu y después en la plenitud de su presencia física y visible al ojo humano. De hecho, Cristo dijo a sus seguidores cuando Él vino la primera vez: «He aquí, el reino de Dios dentro de vosotros está». Ese reino ha existido allí, dentro de los embajadores humanos del reino celestial, por 20 siglos. Pero vendrá un día, y muy pronto, cuando el mundo entero podrá ver este monte reino en juicio. Por lo tanto, entre estos 2 establecimientos tenemos los equipos de caballos, que como demostraremos a continuación e individualmente, concordarán con los diferentes tipos de obreros que han existido en la tierra para cumplir la voluntad del Todopoderoso. Sin embargo, mientras los obreros de la parábola profética de Mateo 20 que Cristo menciona, mientras que esta parábola muestra la cosecha y la buena obra que hicieron los obreros, la parábola de Zacarías, o la visión, nos muestra lo que hicieron mal y lo que causó que otros obreros o movimientos fueran llamados a cumplir y completar el encargo divino que los otros habían menospreciado y abandonado. Los carros de caballos. Mientras comenzamos a considerar los caballos de Zacarías, ¿en qué otro lugar de la Biblia vemos diferentes tipos de caballos? De hecho, hay otro lugar en las Escrituras donde vemos una simbología similar, es decir, caballos de diferentes colores. Y encontramos en Apocalipsis caballos que hacen lo mismo, saliendo de la presencia de Yahweh. Esta es una de las más firmes indicaciones de que la visión de Zacarías consiste en un periodo de tiempo, porque las únicas 2 visiones que usan el mismo simbolismo concuerdan perfectamente, y nosotros debemos permitir que las Escrituras se interpreten a sí mismas
con consistencia. Entonces leamos lo que nos dice Apocalipsis con respecto al rompimiento de los primeros 4 sellos que son representados por caballos. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con una voz como de trueno, ¡ven! Miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ¡ven! Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ¡ven! Miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ¡ven! Miré, y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. De hecho, esta es otra fuerte indicación de que los obreros de la parábola de Cristo en Mateo 20 se refieren a grupos que existieron a partir, o movimientos que existieron a partir de las enseñanzas del Nuevo Testamento, pues tenemos consistentemente que las profecías y las enseñanzas del Nuevo Testamento se refieren a la historia que comienza a partir de la obra de Yahshua. Y es aquí donde encontramos al primer caballo blanco apareciendo, cuando el Cordero rompe el sello en Apocalipsis, y esto sucede después de que Cristo se ofreció como sacrificio. Pero como vemos, esta analogía de los caballos en Apocalipsis termina antes de la Reforma, mientras que la visión de Zacarías se extiende hasta el segundo monte de bronce, el cual es el reino y su juicio final. Por lo tanto, no debemos esperar ver una correspondencia 100% exacta entre los caballos de Apocalipsis y Zacarías. No obstante, en Apocalipsis podemos ver que los caballos representan grupos de obreros del Evangelio, que en otros lugares son descritos similarmente como espíritus de los cielos, en Zacarías 6:5. Y también podemos ver algo sobre el significado de los colores. El primer carro, caballos bermejos. Por ejemplo, bermejo o rojo indica guerra. Mientras que el primer caballo en Apocalipsis fue blanco, aquí en Zacarías tenemos caballos rojos. ¿Por qué? Bueno, porque en este conjunto de símbolos, el primer monte de bronce ya está incluido como el inicio del reino de los cielos en la tierra. Y esto comenzó con la obra de Cristo en su primera venida y con sus apóstoles. Además, lo que la visión de Zacarías parece indicar es la caída y el fracaso de cada uno de estos grupos y no sus características mientras estos permanecieron fieles. El primer grupo de obreros, el grupo apostólico, fue fiel por un tiempo, pero así como el caballo blanco de Apocalipsis fue seguido por un caballo rojo, indicando guerra, persecución y derramamiento de sangre, aquí tenemos caballos rojos entre los montes de bronce de la visión de Zacarías. Interesantemente, y esto nos ayuda a fortalecer nuestro entendimiento de esta parábola, interesantemente, los apóstoles mismos y aquellos que le siguieron directamente no apostataron de la verdad, no se alejaron de la verdad, pues fueron generalmente martirizados. Así que mientras otros caballos se fueron hacia diferentes direcciones como hacia el norte o hacia el sur, el espíritu que dirigió a los caballos bermejos simplemente avanza. Y éste cesa de obrar en la tierra, pero no por apostasía o rebeldía, como los otros caballos, sino por persecución y muerte. Segundo carro, caballos negros. Después de la guerra, le sigue destrucción.
Así como el caballo negro siguió al bermejo en Apocalipsis, igualmente se aprecia en Zacarías. Ahora bien, si vamos a aplicar los símbolos consistentemente, el siguiente grupo de caballos o obreros, después de los apóstoles que fueron martirizados, fueron los reformadores. ¿Por qué caballos negros se utilizan para describir el final de la obra de los reformadores? Primero que todo, el final no terminó en martirio, por lo que el color rojo no los podría describir bien. No fue el derramamiento de sangre lo que terminó la obra de la Reforma, sino más bien otro tipo de muerte completamente diferente. Vemos también que los caballos negros, en lugar de ir a recorrer la tierra como estaban supuestos a hacer, se fueron hacia el reino del norte, se fueron hacia dirección norte. Ahora bien, si Zacarías tuvo esta visión en Israel, entonces los caballos negros que se fueron hacia el reino del norte se dirigieron fue al reino de Babilonia. Los reformadores empezaron bien, pero observe el estado de las iglesias protestantes de hoy. Apocalipsis nos menciona sobre la época o periodo cristiano de Sardis, entre las 7 iglesias de Apocalipsis, algo que dice en relación a la Reforma: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que nuevamente tenemos una relación entre el orden de Apocalipsis y la visión de Zacarías con los primeros caballos. Las iglesias que surgieron de la Reforma son todas iglesias de Cristo. Algunas de hecho toman ese título como su nombre oficial, pero aunque todas utilizan el nombre de Cristo, si usted observa bien y estudia sus doctrinas y sus creencias, ves una historia completamente diferente. Teólogos como Alexander Hislop, en su muy interesante libro Las dos Babilonias, muestra en gran detalle cómo las prácticas doctrinales de la Iglesia Católica Romana se derivaron en gran escala de las religiones y creencias místicas de Babilonia. Y el movimiento protestante, que estuvo supuesto a recorrer toda la tierra para cumplir el encargo divino y continuar la obra que había sido dejada por el movimiento apostólico, pues había retenido esas mismas tradiciones de la Iglesia Católica, excepto por unas pocas excepciones. Las tradiciones que retuvieron y no reformaron, entre ellas se encuentran el entendimiento del estado de los muertos según la Iglesia Católica, el infierno eterno, el ciclo repetitivo de pecado y arrepentimiento, y el concepto católico de la Trinidad, y también la reverencia por el día domingo, etc. Todas estas enseñanzas paganas fueron derivadas de enseñanzas y creencias babilónicas, que con el paso del tiempo simplemente le cambiaron los nombres y le pusieron terminología cristiana, pero el origen ha sido pagano. Por lo tanto, podemos legítimamente decir que los caballos o los obreros que estuvieron supuestos a recorrer la tierra con el evangelio puro de Cristo se habían ido hacia el reino del norte. Tercer carro, caballos blancos. Sabemos que el color blanco representa pureza en las Escrituras. Después de la Reforma, tenemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la siguiente y gran dispensación del mensaje evangélico. Por primera vez y después de muchos siglos, estos obreros traen consigo un respeto y obediencia a la ley de Dios. Ellos enseñaron justificación y santificación. Ellos enseñaron sobre el juicio y sobre la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario, como está escrito en el libro de Hebreos. Ellos enseñaron sobre la salud, sobre el estilo de vida del cristiano, sobre la reforma en el vestuario, en la conversación y otros tipos de reforma. Si otro grupo, después del periodo de los apóstoles, ese primer monte de bronce, debía describirse y representarse por el color blanco, ese era el movimiento adventista del séptimo día. Y aún así, encontramos que el movimiento adventista siguió tras los caballos negros hacia Babilonia, pues también fue hacia el reino del norte. Muy poco se dice sobre las acciones de los caballos blancos de Zacarías.
quizás por los irónicos comentarios que el adventismo tiene y dice sobre sí mismo en términos de su tamaño, poder financiero y político, y las numerosas cruzadas que toman lugar alrededor del mundo. Sin embargo, enseñan verdades actualmente a medias, pero también con gran cantidad de verdad, y están mucho peor que si nunca hubieran recibido el mensaje. Después de la muerte de Cristo, los judíos no dejaron de hacer conversos, pero aquellos que eran traídos a sus sinagogas eran hechos 2 veces más hijos del infierno que sus evangelistas. No porque fueran personas malas en el sentido moral de la palabra, sino porque aprendían las doctrinas del infierno con vestimenta de justicia, y se les era muy difícil escapar de tal convincente y sutil engaño, en el que las doctrinas tienen un gran porcentaje de verdad, pero el poco porcentaje que tienen de error es mortal. Cuando la Iglesia Adventista al Séptimo Día aceptó la doctrina de la Trinidad a mediados de los 1900, había puesto sus firmes pies sobre la senda que dirigía hacia Babilonia. Y como resultado de esto, y con el paso del tiempo se volvió en una hermana de la caída Babilonia, o llegó a ser babilónica en sus prácticas. La Iglesia Adventista al Séptimo Día no se ha convertido en Babilonia en sí, pues la Iglesia Católica Romana aún existe, y sigue siendo la Babilonia mística, y aquella madre de las rameras. Esto no ha cambiado. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día no la ha reemplazado como la madre de las caídas iglesias protestantes. Sin embargo, como las Escrituras lo demuestran con la parábola de Ahola y Aholiba, o de Ahola y Aholiba, en Ezequiel 23, se muestra la historia de una hermana menor, que sigue tras los pasos de su hermana mayor, hacia la idolatría y la prostitución, y por lo que la hermana menor recibirá la misma copa de juicio. Por lo tanto, cuando el ángel de Apocalipsis 18 dice, Babilonia ha caído, salid de ella, pueblo mío, para que podáis escapar de los juicios divinos, esto se aplica a toda y a cada religión cristiana caída que ha de ser juzgada por su infidelidad y adulterio con el mundo. Por lo tanto, si describimos a la Organización Adventista del Séptimo Día de la Conferencia General como Babilonia, debemos explicar bien al público qué es lo que estamos tratando de decir y a lo que nos estamos tratando de referir, para que podamos estar correctos en nuestra enseñanza. También hay otras consideraciones a tener en cuenta, como la invasión de Jerusalén por Babilonia durante el tiempo de Jeremías. Debido a esta ocupación de la ciudad, cuando los hebreos o israelitas pensaban escapar de Babilonia o de los babilonios de ese cautiverio, estaban de hecho abandonando Jerusalén. Y por supuesto, también se nos indica por escritos inspirados que la organización de la Conferencia General ya no es más una iglesia legítima desde que se unió con los gobiernos civiles del mundo, así que el nombre Babilonia sí se puede aplicar apropiadamente en el sentido práctico. Como hemos leído, los caballos negros y blancos se fueron hacia el reino del norte, que partiendo de Israel, pues es Babilonia. Y el resultado de esto se lee en Zacarías 6:8. Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Aquilón. Ahora bien, antes de que se pregunten qué puede significar esto, ya que un espíritu de reposo pues es generalmente una bendición. Pero debemos comprender que en este contexto nuak no es nada bueno, pues el término traducido como reposar aquí también significa abandonar o dejar o acallar. Cuando el Espíritu de Dios, incluso en Babilonia, es acallado e ignorado para no producir reformas bíblicas y victorias sobre el pecado, entonces Babilonia cae y nunca jamás se recupera por su cuenta. Cuarto carro, caballos marcados y fuertes. El cuarto carro tiene caballos marcados, barot, y fuertes, amots. Zacarías 6:3. Lo que tenemos aquí prácticamente es un carro que consiste de 2 clases diferentes de caballos, y la diferencia entre ellos va más allá que el color. Pues leemos del cuarto carro que los caballos marcados van hacia el reino del sur y los fuertes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra.
Así que vemos que mientras los marcados se van hacia el sur, los fuertes cumplen la voluntad y el encargo de su comandante. Nuevamente tenemos una confirmación de que estamos hablando sobre un periodo extenso de tiempo, porque el cuarto equipo de caballos está dividido entre dos grupos, como sucede con la humanidad, aquellos que están marcados y aquellos que son fuertes. Cuando la Iglesia Adventista oficial se fue a la apostasía y comenzó a inhibir errores y tradiciones paganas, algo interesante ocurrió después. En lugar de permanecer como un solo movimiento fuerte y unido para mantenerse en su lugar, tenemos un número de intentos débiles y fragmentados, o fracciones. El movimiento de la Reforma, como es llamado, lo intentó, pero salieron de la Iglesia Adventista al séptimo día por las razones equivocadas y en el momento equivocado. Y finalmente terminó añadiendo legalismo a las doctrinas de la dieta, del divorcio y unas cuantas otras. Los davidianos lo intentaron, pero apuntaron hacia la dirección equivocada desde el mismo principio, y hasta este día no ven la necesidad de salir y apartarse prácticamente del error que está siendo señalada por esta mismísima visión y parábola que estamos estudiando hoy. Un número de ministerios independientes e individuos carismáticos han estado compitiendo con la Conferencia General, pero aquellos ministerios con los que nos hemos puesto en contacto no parecen tener un corazón que comparta una verdadera unidad, sino más bien un espíritu independiente y orgullo. Pero sin esto, de acuerdo a Cristo mismo en Juan 17, no puede haber oportunidades de éxito absoluto ni de honor a Cristo. Y por lo tanto, hoy tenemos un carro del Evangelio llevado por dos clases de caballos: los marcados, que incluye a los miembros y líderes de la Organización Adventista de la Conferencia y a varios otros, y los fuertes. Pero los marcados parecen dirigirse a otra dirección diferente de los caballos anteriores, hacia el sur. ¿Qué queda al sur de Israel? Egipto. Egipto no es descrito como una tierra de apostasía en sí, sino más bien una tierra, una condición de esclavitud, un reino de poder militar, de poder civil e idolatría. Y a los líderes israelitas se les dijo específicamente lo siguiente: pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de acrecentar caballos, pues Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Lo que tenemos aquí son dos conjuntos de caballos, los fuertes y los marcados. Pero los marcados que desean ser fuertes no están dispuestos a ser fuertes por su obediencia a las instrucciones de Yahweh y a sus advertencias. Yahweh les dice: vayan a recorrer la tierra, pero en lugar de esto, deciden buscar y aferrarse de una fortaleza falaz, una sombra o imagen de fuerza al ir al sur, a Egipto. Ahora, como mencionamos hace un poco, el movimiento davidiano ha cometido un error en particular en sus intentos por reformar el adventismo, y también adventistas que están dentro del sistema, y que este error está claramente señalado por esta parábola o visión. En el caso de los davidianos, pues tienen un número de errores doctrinales que algunos son sutiles y otros son muy obvios. Pero esto de por sí no es el problema. El gran problema es que al no buscar activamente separarse de la Conferencia General o de las iglesias de la Conferencia General, de hecho están participando de la misma culpa y apostasía que con tanto esfuerzo supuestamente intentan demostrar. No hay ni una sola parábola, enseñanza o símbolo bíblico que instruya tal proceder, reformar desde adentro un sistema que al unirse con el mundo ya cayó. Más bien, encontramos en la visión de Zacarías y en otros lugares de la Biblia que los dos equipos de caballos se separan. Los marcados van hacia Egipto, y los fuertes se van a recorrer la tierra y a predicar el evangelio puro según el entendimiento de Cristo. Lo que inmediatamente sucede después de esta separación es nada. No vemos una reunificación del equipo, no vemos a los marcados muriendo y arrepintiéndose para regresar o tornar hacia donde estaban antes. Lo único que vemos es que el movimiento u los obreros representados por los caballos fuertes cumplen con la voluntad del Todopoderoso y con su llamado entre aquellos montes de bronce hasta el fin.